esto mi catalán por ahora. Quiero de verdad dar las gracias porque en Madrid, en el mundo de la economía social y de la agroecología, para nosotros Cataluña es como la meca, ¿vale? O sea, miramos y es como ahí, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, poder tener la oportunidad hoy de contaros nuestro proyecto pues es bastante emocionante. Y no lo digo por pelotear, ¿eh? Lo digo bueno, mira, pues nada, yo pertenezco a Germinando, no os voy a contar, o sea, si me pusiera a contaros el proceso de los 12 años de cooperativa, pues salíamos al amanecer y después de haber bebido un montón, ¿vale? Porque en 12 años de proyecto da para muchísimas miserias y para muchísimas cosas también súper bonitas. Entonces, hoy no os voy a contar el proceso de la cooperativa, lo que voy a intentar contaros es cómo en estos 12 años hemos ido integrando la economía feminista en nuestro proyecto económico, ¿vale? Con todas las dificultades que eso conlleva. Pero bueno, mi idea hoy era como poneros las herramientas sobre la mesa para que luego cada una y cada uno las podéis llevar a vuestros proyectos. Bueno, nosotras somos una cooperativa de mujeres. Somos una cooperativa de mujeres, pues al principio por casualidad, ¿vale? Porque empezamos a trabajar juntas 3 mujeres, porque fueron llegando más mujeres. Y hubo un momento en el que nos sentamos y dijimos, oye, somos una cooperativa de mujeres. Y decidimos que era algo consciente, que era parte, o sea, que queríamos emprender ese camino porque nos parecía que era una manera también de demostrar y de poner sobre la mesa, bueno, pues el potencial que tenemos y qué pasa cuando solo nos juntamos mujeres, ¿vale? Esto hasta aquí hemos llegado. Igual dentro de 5 años pasa otra cosa, pero así estamos ahora. Nosotras tenemos, o sea, a diferencia, yo estaba escuchando ahora aquí al compañero ganadero y claro, pues vamos, me quito el sombrero. O sea, nuestro proyecto es un proyecto que básicamente nos dedicamos a la formación, al asesoramiento y a la consultoría y además tenemos una tienda que quizás es lo único que nos ata, por así decirlo, en horarios, ¿vale? Porque tenemos un horario comercial y nos obliga, digamos, a organizar un poco esa parte más que es menos conciliadora con la vida. Pero bueno, por lo demás es verdad que digamos que a priori lo tenemos bastante más fácil que un proyecto como sobre todo que contemple animales, vamos, que me parece heroico. Nosotras somos unas 12-13 mujeres, estaba bien hacer el recuento ahora y no tengo muy claro, ahora os voy a explicar el porqué, no lo tengo tan claro. Y bueno, sí que quiero contaros, o sea, que cuando nosotros, o sea, hace 12 años, esto de la economía feminista no se hablaba, nosotras tampoco hablábamos de economía feminista, no hablábamos de ecofeminismo, sí que hablamos de agroecología, ya ahí estábamos un poquito más puestas, y es verdad que veníamos de movimientos feministas, pero no teníamos armado un gran discurso en torno a la economía feminista. Entonces, digamos que todo lo hicimos un poco desde la intuición, ¿vale? Cuando montamos el proyecto sí que teníamos claras 4 cosas, que yo creo que además tener muy claro al principio lo que quieres te ayuda un poco a marcar cómo se va a desarrollar tu proyecto. Entonces nosotros teníamos 4 ideas. La primera era que queríamos generar nuestro propio puesto de trabajo, ¿vale? Queríamos trabajar, salirnos del mercado laboral en el que estábamos, que nos organizaba bastante, y autoexplotarnos con todo lo que eso conlleva. La segunda cosa que queríamos era, en la medida de lo posible, trabajar en proyectos que fueran transformadores, o sea, que tuviesen impacto y que generasen este mundo distinto, ¿no? O diferente que queremos. La tercera premisa, ya para darle más emoción, es que queríamos, en este proceso nos queríamos cuidar a la gente que depende de nosotras y además queríamos cuidar el planeta, o sea, ya así como para tal. Y luego ya para terminar, además nos lo queríamos pasar bien, ¿vale? Queríamos vivir una vida que merezca la pena ser vivida, o sea, ya como para o sea, que ya partíamos de una premisa compleja. Entonces, desde el principio teníamos, o sea, sí que teníamos unos valores que tienen que ver, pues eso, con la agroecología, la economía solidaria. Antes no hablábamos de feminismo porque nos daba mucho miedo ponerlo en los papeles, fijaos cómo ha cambiado la cosa. De hecho, hace 3 meses decidimos que lo íbamos a poner en los papeles, o sea, que es que estamos viviendo un año también como de salir del armario, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro ADN ya estaban los cuidados, o sea, ya desde el principio sí que queríamos montar una estructura empresarial que no acabase con nosotras, ¿vale? O por lo menos intentarlo. Y luego ya con el tiempo hemos ido haciendo esto un poquito más consciente, ¿vale? A la siguiente. ¿Esto qué nos pasa? En el año 2014, cuando llevamos ya un montón de años de trabajo, nos pasan 2 cosas en la cooperativa. Nos pasa que 3 de las 4 socias nos quedamos embarazadas a la vez, con diferencias de 2 meses, más o menos.
O sea, rompemos toda, o sea, vamos, una locura. Y además, justo en el 2015 nos arrolla el tsunami municipalista, es decir, bueno, pues todos los gobiernos del cambio empiezan, o sea, de repente nos llueve trabajo, o sea, por todos los lados. Entonces, o sea, de repente es como un momento que tenemos que parar. Claro, estamos de baja 3 socias mucho tiempo. La cooperativa entra en fase espora, que lo llamamos, que es como estamos aquí, estamos vivas, respiramos, pero no llegamos a más. Hasta que ya volvemos a la cooperativa en el 2015 y volvemos a coger las riendas. Y ahí nos damos cuenta de que entre que hemos crecido, que nos ha pasado, o sea, como que nos han pasado muchas cosas, que necesitamos sistematizar lo que estamos haciendo. Necesitamos empezar a poner por escrito quiénes somos, cuáles son nuestros principios, cómo trabajamos, cuáles son nuestra política de cuidados, etc. ¿Vale? Entonces, entramos en un momento de autoinvestigarnos. También coincide que varias personas de la cooperativa hacemos posgrados, nos formamos y empezamos como a reflexionar sobre nosotras mismas, ¿no? Vale, entonces, esto es una cebolla morada, ¿vale? ¿Por qué es una cebolla morada? Pues porque o sea, una reflexión que hemos tenido es que esto de introducir la economía feminista a las entidades tiene muchas capas, ¿vale? Y tú, o sea, y puedes ir abriendo capas, a veces te puedes quedar muy en lo superficial o puedes intentar llegar al corazón, ¿vale? Entonces hemos intentado ir abriendo esas capas para darnos cuenta de cómo iba penetrando toda la teoría feminista y de la economía feminista y del ecofeminismo dentro de nuestra cooperativa, ¿vale? Para luego poderla ver otra vez en su conjunto, ¿no? La cebolla, capa por capa, pues como no tiene mucho sentido, pero si tú la ves completa, como que le ves un poco más, ¿no? Vale, entonces, al principio, cuando empezamos, que sobre todo nos dedicamos a la formación, para nosotras, ser un equipo de mujeres tenía mucho que ver con, además estamos muy centradas en la práctica educativa, la formación profesional, de jardinería, de agricultura, un mundo que estaba muy masculinizado y nosotras éramos las profesoras. Y encima el perfil de alumnado que teníamos eran hombres de entre 40 y 50 años, bueno, en fin, os podéis imaginar percales que son mujeres. Entonces fue todo un ejercicio de empoderamiento, de decir, oye, nosotras estamos aquí, somos capaces de enseñaros, puedo coger la azada, no te preocupes que no me voy a hacer daño, o sea, en fin, yo puedo coger el tractor, o sea, era como muy de trabajar desde la propia identidad, o sea, que hacía falta. Y además mucha sororidad entre nosotras, porque llegábamos a la sala de profesores y profesoras y entramos ahí pues a llorar. Es que me ha quitado no sé qué es, ¿qué tal? O sea, que un poco compartir. Y además, el trabajar es romper los roles, ¿vale? Pues eso, mucho de intentar que las mujeres de nuestros cursos fueran las que, oye, venga, coge el tractor, coge la maquinaria, necesito mujeres fuertes para mover este saco, o sea, trabajar mucho el empoderamiento de los roles, porque muchas veces cuando te encuentras en este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo cuando hay de por medio trabajos físicos, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, mucho lenguaje inclusivo y luego, por ejemplo, cosas que no se suelen tener mucho en cuenta, que es introducir el cuidado del cuerpo. O sea, hay que estirar, hay que tener buenas posturas, hay que cuidar las herramientas, la maquinaria para que duren, para no tenerlas que tirar. Y el cuidado del planeta en el sentido de introducir todas las prácticas de la agroecología a la hora de la planificación agraria, a la hora de pensar en la jardinería, etc., ¿no? Entonces, como que los cuidados estaban ahí, era como algo que era muy, o sea, como que estaba como muy en la superficie, ¿no? Y que se veía y que lo transmitíamos. Cuando a nivel, o sea, otra de las cosas que fuimos trabajando es a nivel identitario y de comunicación. Y es que lo que nos vende el capitalismo es este modelo de emprendedor blanco, joven, de clase media, sin cargas familiares, soltero, que se va a comer el mundo y se lo va a comer solo además. O sea, Bill Gates va a llegar y va a revolucionarlo todo. Y para nosotras es como, o sea, pensamos en el modelo opuesto, que es no, o sea, nosotras no somos nadie, no somos nada sin nuestras compañeras. O sea, nuestra manera, nuestro modelo es el modelo que lo llamamos del complejo ardillo único, ¿sabes? Los que sabéis un poco de esto, que es que no dejamos de ser un montón de elementos que nos agregamos. Bueno, esto luego ya lo explico las cañas, ¿vale? Pero básicamente es una cosa de la ecología del suelo, ¿no? Que se explica mucho en la agricultura ecológica, y es que necesitamos agregarnos con otros elementos para que tenga sentido de todo, porque si no es que no, o sea, no, la cosa no, ¿vale? Entonces, nosotras siempre intentamos mostrar, pues eso, que solas no podemos, pero con nuestras amigas sí, o sea, que intentamos intercooperar, intentamos que nuestros proyectos, pues eso, estén
atravesados por las prácticas de otro montón de personas que están haciendo cosas súper interesantes, ¿vale? Por eso, bueno, vale, sí, me pasa, pero bueno. Y estamos en un montón de redes, o sea, estamos en cooperativas de segundo grado como Tangente, estamos en REAS, estamos en Mercado Social, estamos en la SEA, y bueno, intentamos como en aquellos lugares donde se puede trabajar en grupo, pues estar y aportar todo lo que podemos. Vale, otra cosa que es súper importante, que no lo hacemos las mujeres porque somos así, que es que no, como nos cuesta, somos bastante humildes, nos cuesta mucho contar lo que hacemos y celebrarnos. Entonces, cuando volvimos a nuestro trabajo de maternidad, nos dimos cuenta de que como habíamos desaparecido de la esfera pública, porque claro, de repente, pues todas con hijos, la mayoría de nuestro segundo hijo, o sea, bebés, no sé qué, o sea, olvídate de irte a la asamblea de REAS un jueves a las 8 de la tarde, no te puedes ir a las cañas del grupo cooperativo porque es que te tienes que ir a preparar la merienda e ir al parque, o sea, era como que habíamos desaparecido del espacio público, ¿vale? No, o sea, entonces no existíamos, pero a la vez decíamos, sí, estamos haciendo cosas súper chulas, ¿no? O sea, estamos ahora como en ese momento de, joder, somos la caña, pues tenemos que contarlo, ¿no? Entonces decidimos que teníamos que celebrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí celebramos nuestro 10º aniversario y montamos un super fiestón, un poco también para visibilizar y que después un montón de compañeras de otras cooperativas lo han hecho, ¿no? De, oye, que estamos aquí, estamos trabajando y aunque no nos veáis en todas partes, ni seamos las jefas de REAS ni de mogollones tíos, estamos, ¿no? Una manera de encontrar. Vale, otra cosa muy importante para nosotras como empresa es, bueno, pues si somos una empresa que nos definimos como que nos atraviesa la agroecología, el ecofeminismo, la economía social y solidaria, etcétera, pues no tenemos otra que meternos en harina, es decir, a nivel comunicativo, tanto en nuestras clases, en nuestras formaciones, en los proyectos que hacemos, como en nuestra comunicación de redes sociales, tenemos que meternos o participar de aquellos debates políticos que nos atraviesan, ¿vale? Entonces, no nos metemos en todo, pero nos metemos en lo que podemos. Y bueno, esto es un ejemplo, por ejemplo, el 8 de marzo, la semana pasada, que fue maravilloso, pues ahí que nos fuimos todas, cerramos la tienda, bueno, en fin, estas cosas que son también muy interesantes. Vale. ¿Cómo retomamos el espacio público? ¿Qué herramientas podemos utilizar desde una empresa para que sus trabajadoras puedan estar en el espacio público y puedan conciliar con su vida? Pues lo contamos como horas de trabajo. O sea, esto de me voy de cañas o pertenezco a una plataforma tal, pues es una parte de trabajo que que nosotras lo consideramos como horas de trabajo, de tal manera que nos permite volver a los espacios de militancia y hacerlo compatible con la vida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos sido muy activas en la plataforma de agroecológico y ha habido un momento en el que parte de ese trabajo ya se incorporaba como parte de la cooperativa, porque si no era imposible sostenerlo, porque es que no te salen las cuentas de las horas. Vale, luego, otra cosa que hacemos en las cooperativas, por lo menos lo hacemos en Madrid, seguro que aquí también, es lo que se llama las horas Robin Hood, que intenta buscar un nombre feminista, pero no encuentro ninguno, así como fácil, que es esas horas que la cooperativa asume que las dedica a proyectos que no te van a dar dinero, pero que son proyectos que son interesantes y que quieres fomentarlos, ¿vale? Entonces tenemos como un porcentaje de horas al año que nos lo repartimos en función, o sea, lo hablamos y en función de proyectos, yo qué sé, por ejemplo, la red agroecológica de Lavapiés monta unas jornadas y nos piden que hagamos un taller, pues lo hacemos y lo hacemos de manera gratuita porque nos parece que es un espacio que es importante apoyar. Y lo hacemos desde nuestro trabajo, lo que pasa es que digamos que se considera como una parte de los proyectos que hacemos, ¿vale? Entonces, esa sería como toda la parte, ¿no? Lo que os he contado que tiene que ver como mucho con lo del hacia afuera, ¿no? Pero luego está algo que os va a sonar porque mucho de lo que han comentado las compañeras de la Ortiga y lo que habéis contado, al final tampoco somos muy originales, ¿vale? Pues evidentemente, o sea, para poner el cuidado en el centro, o sea, para que realmente nos podamos cuidar y podamos cuidar del equipo, o sea, es súper importante hacer un trabajo consciente con el equipo y con las personas que forman parte de él, ¿vale? Entonces nosotras, esto desde el principio lo teníamos súper claro porque además empezamos el proyecto 3 personas que éramos amigas y esto es un polvorín. Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Pues nosotras todas las asambleas tenemos antes una ronda emocional, que son 5 minutos donde nos contamos cómo llegamos a la asamblea, cómo estamos, estoy hasta no mira mi compañero, estoy harta de ver no sé qué, o sea, como nos contamos un poco para saber un poco cómo llegamos a la asamblea. Luego, 2 veces al año en los plenarios hacemos evaluaciones personales, es decir, aparte de hacer una evaluación de los proyectos,
Y de planificar, lo que hacemos también es evaluar el año desde el punto de vista personal. Cómo lo hemos vivido, a nivel de estrés, cómo estamos, motivación, cómo nos vemos, un poco para también poder combinar las dos cosas. Y luego, una vez al año, tenemos una sesión con una terapeuta externa que se llama Marijose, que es como una más de la cooperativa, que es un poco con la que vamos deshaciendo los nudos que surgen en el equipo. Yo, sinceramente, no sé cómo hay cooperativas y equipos de trabajo que sobreviven sin una facilitación externa. O sea, para mí eso es un misterio. O sea, nosotras no hubiéramos aguantado ni un año y medio sin Marijose. O sea, vamos, o sea, yo os lo digo. O sea, para nosotras es como parte de nuestra familia, casi. Y luego tenemos un acuerdo con una fisioterapeuta para que nos dé, claro, para que tenemos como un bono que nos lo pone más barato para que podamos ir de vez en cuando, ¿vale? Que además ahora resulta que es la compañera de una de nuestras nuevas socias, o sea, que es estupenda, ahí. Vale. Respecto del tiempo personal, esto por ejemplo, cuando montamos la cooperativa, que éramos todas jóvenes y alocadas, desde el principio dijimos, los miércoles día de asamblea, por lo tanto, o sea, yo me puedo apuntar a yoga, a inglés o a zumba el resto de los días, pero teníamos como muy claro cuáles eran los tiempos de la cooperativa para poder tener el resto del tiempo para lo que tú quisieras, ¿vale? Entonces es como marcar muy bien cuáles son los tiempos de trabajo y cuáles son los tiempos de descanso. Esto es muy loco. Y luego el control de las redes sociales, que ahora con los grupos de WhatsApp y tal, esto es una locura, entonces sí que tenemos como algunos protocolos de los fines de semana y a partir de determinada hora no se mueven las cosas por WhatsApp. O sea, no sé qué son chascarrillo de ¡ay, no sé qué! O sea, todo lo que sea de curro se va por mail o se espera el día siguiente, porque estábamos viendo que nos empezaba a generar mucho ruido nuestro tiempo de descanso. Vale, bueno. La tabla de horas. Esto os va a sonar, nosotros no nos hemos inventado la tabla de horas, se la hemos copiado a otra gente y se la hemos contado a otro mogollón de gente. Y es que, igual que necesitamos una terapeuta, o sea, yo no concibo mi trabajo en una cooperativa sin esto, ¿vale? Porque, o sea, yo creo que me pasaría todo el día trabajando y además me pensaría que no he trabajado nada. Entonces, la tabla de horas es una herramienta de autocontrol, pero también de control grupal, porque al final te permite, a lo largo de... O sea, cuando ya llevas, una vez al semestre o lo que sea, cuando controlas un poco cómo va la cooperativa, esto te ayuda a ver a quién se le está yendo la olla, porque es un clásico, esto de autoexplotarnos nos gusta mucho. Entonces de repente es como, oye, llevas 200 horas de más, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas en verano a Aruba, a una isla desierta? Porque esto no lo... Vale, entonces es como una manera de autocontrolarnos y para nosotros es una herramienta obligatoria, o sea, quien no rellena la tabla de horas, o sea, vamos, o sea, se la libra. Vale, con respecto a los horarios y las jornadas de trabajo, pues precisamente lo que hemos hecho este año ha sido un documento, que luego os lo voy a enseñar, que se llama Manual de Uso, que es regular todo lo que tiene que ver con el horario de la jornada, ¿vale? En parte lo hemos hecho para nosotras, porque nos hacía falta, y también para toda la gente nueva que se incorpora a la cooperativa y que tenía, lo que contabais, ¿no? O sea, ¿cómo incorporas a gente cuando tú ya llevas 10 años currando? ¿Cómo les cuentas todo esto? Como una movida. Entonces, bueno, poco a poco, ¿cómo podemos pensar? Entonces, por ejemplo, cosas que nosotras tenemos incluidas en nuestra jornada que nos ayudan a conciliar con la vida. Pues nosotras el transporte, el tiempo de transporte que empleamos para llegar a nuestro trabajo, la mitad del tiempo de transporte se cuenta como tiempo de trabajo. Esto permite que muchas personas que vivimos fuera de la ciudad de Madrid, porque la mayoría de las socias estamos en diáspora por la Comunidad de Madrid, pues que podamos, o sea, que sea un poco más fácil el tema del trabajo. Luego tenemos una flexibilidad bastante grande, o sea, en la socia es total, flexibilidad de horario y de centro de trabajo, es decir, a no ser que tengas que estar en un sitio porque tienes que estar, porque te dejan un taller o tienes una reunión, pues el resto del tiempo trabajas donde quieres y como quieras, ¿vale? Con las trabajadoras lo negociamos, o sea, ponemos como un horario marco de referencia y luego ya o sea, es totalmente flexible, pero sí que intentamos establecer como unas horas más o menos marcadas. Nuestra jornada de trabajo este año es el primer año que hemos generado digamos, un rango salarial distinto entre trabajadoras y socias y en cuanto a horarios de trabajo, ¿vale? Esto ha sido un súper debate, bueno, en realidad no ha sido un súper debate, fue un súper debate hace muchos años, lo descartamos y este año ha sido como de sí, o sea, hemos hecho una diferencia salarial de nada, o sea, no debe llegar pero ni al 5%, pero bueno, o sea, era como una manera también de decir, joder, es que, o sea, el nivel de responsabilidad y de compromiso que tenemos con la cooperativa es que está a años luz. Y nos estaba pasando que había trabajadores que cobraban más que nosotras, que tampoco, o sea, que no pasa nada, pero bueno, que te daba ahí como...
Y luego sí que hemos establecido una diferencia de jornada. O sea, las socias trabajamos 35,5 horas a la semana y las trabajadoras 37,5. Trabajan más horas al año porque también nosotras asumimos que nuestro trabajo, o sea, que lo que te apuntas en la tabla de horas es una realidad, pero luego estás en el parque y te llaman y lo coges. Estás por la noche, ostras, lo que se me ha ocurrido. O sea, que estamos como mucho con ello en la cabeza, ¿no? Entonces, hemos hecho ahí. Y luego, por ejemplo, tenemos más días de trabajo más días de vacaciones que los que incluye el convenio. Las socias más y las trabajadoras tienen más, pero un poquito menos que las socias, ¿vale? Para una diferencia. Y luego, por ejemplo, el transporte, el gasto de transporte que tenemos todas, socias y trabajadoras, para llegar a nuestro centro de trabajo, lo cubre la cooperativa también, aparte del salario, ¿vale? En kilometraje o en transporte público. Vale. Este año, además, claro, visto el plantel que tenemos, que aquí no están ni la mitad de los que están, más todos los que están aquí, que son padres, madres, abuelas, compañeras, etcétera, amigas, pues este año hemos decidido explicitar el tema de la atención a personas a nuestro cargo. Y no digo cuidados, porque todo lo que os he contado hasta ahora tiene que ver con los cuidados. O sea, cuidar y cuidarse en una empresa no solo habla de la maternidad. Habla de cuidar el equipo, de cuidar a las personas, de todo eso. Entonces, este año hemos probado una cosa, vamos a ver qué pasa, pues ya os contaré, que es que hemos incluido para las socias las horas de cuidado dentro del horario laboral, es decir, el clásico de tienes al peque malo, ¿no? Y te quedas en casa con el peque aquí, poniéndole Peppa Pig, con el ordenador, haciéndole el zumo, cogiendo las llamadas, ¿no? Al final es como el estrés de, bueno, hoy como he currado, es que al final has currado, ya curro mañana, tal. Entonces hemos dicho, bueno, pues cuando tenemos que cuidar, la mitad de las horas del cuidado que dedicamos a las personas dentro de nuestro área de trabajo nos las contamos como trabajo, ¿vale? Y la tabla de horas hemos hecho una casillita que pone, para que lo apuntéis, que pone cuidado de las personas a nuestro cargo, ¿vale? Y también hemos incluido, pues, cuando tenemos citas médicas propias o citas médicas de las personas a nuestro cargo en tu horario laboral, porque cuando no puedes ponerlas en otro momento, que también ha sido como reconocer por eso, que es una carga que normalmente nos cae a nosotras, pues por lo menos, ¿sabes? Desde el conjunto, ver cómo lo podemos trabajar. Y luego, por ejemplo, con la baja de maternidad, nosotras hasta hace un año teníamos un super chollo porque teníamos bajas de 9 meses por un apaño que teníamos con tema de riesgos de la lactancia y tal, porque trabajábamos en un centro que había productos químicos. Ahora ya no lo tenemos, pero sí que hemos ampliado las bajas de maternidad a 6 meses, o sea, la diferencia entre lo que paga la Seguridad Social y lo que a 6 meses, más las vacaciones, o sea, para intentar un poco por lo menos que la gente se pueda incorporar cuando los bebés ya están con la alimentación complementaria. Esto es un poco friki, es muy de madres, pero bueno, y de padres, pero bueno. Vale, bueno, entonces todo esto lo hemos hecho en un documento que se llama el manual de uso, ¿vale? Que es como, lo decíamos, era como una broma, ¿no? De toma, Fernando, manual de uso, ¿no? O sea, aquí tienes, donde contamos un poco qué es lo que hacemos, cuál es nuestra filosofía, cómo se usa la tabla de horas, cómo se hacen los protocolos de facturación, cuáles son tus condiciones laborales. O sea, es como un pequeño documento para que esté todo escrito, ¿vale? Porque lo que nos está pasando a muchas cooperativas es que estamos creciendo mucho y en este crecer está el peligro de que nos perdamos por el camino, ¿no? Entonces estamos intentando como conservar la esencia de nuestros valores a la vez que crecemos. Vale, y entonces, vale, acabo ya. El corazón de la cebolla, he llegado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es desde nuestro punto de vista el corazón de la cebolla? El meollo del asunto, que ya lo han contado las compañeras de la orfandad. O sea, la clave de todo esto que os acabo de contar antes, de 3 personas de baja, de contar los cuidados, o sea, todo esto al final pasa por cómo planificas y gestionas tu cooperativa, ¿vale? Entonces, o sea, fundamental, o sea, en una empresa que quiere incorporar la visión de la economía feminista, o sea, tener una visión en el corto, en el medio y en el largo plazo es fundamental. O sea, si tú te tienes que ir 9 meses de baja o te vas a Honolulu a formarte, o sea, eso tiene que estar súper organizado. O sea, no lo puedes organizar la semana de antes. Tiene que ser un trabajo muy consciente y muy de equipo, ¿vale? Entonces, nosotras, ¿cómo hacemos? Pues cada 2 años hacemos plenarios donde hacemos planificación estratégica, o sea, fijamos los objetivos para la cooperativa, pero los fijamos no solo pensando en las necesidades de la cooperativa, sino en las necesidades de las personas que formamos parte de la cooperativa. Porque hay momentos vitales, pues como nos pasó hace 4 años,
que era como, chicas, o sea, pues estos próximos 2 años toca sobrevivir, ¿vale? Y cuando volvíamos todas como locas, ¿no? A comernos el mundo. Pues este año vamos a apretar. Bueno, pues, o sea, también tienes que irte equilibrando. Luego, hay que visibilizar y valorizar el trabajo reproductivo. Esto parece un lema. ¿Cómo lo hacemos nosotras? Pues, por ejemplo, todas las tareas productivas y reproductivas cuestan lo mismo, es decir, a todo el mundo cobra igual. O sea, da igual que te dediques a la administración que seas la asesora de la alcaldesa de Madrid, da igual, o sea, todas cobramos lo mismo. Y a la hora de hacer proyectos, y esto os pasará mucho, o sea, cuando tú te dedicas, por ejemplo, a educación ambiental, aquí normalmente te pagan las horas de impartición, porque nosotros reflejamos todo el trabajo reproductivo que conlleva dar una clase, que es, ¿me tengo que preparar las clases o no? ¿O voy a llegar allí de no, o sea, entonces, como coger y que eso esté reflejado en los proyectos y los presupuestos, y pagado a las personas que lo hacen. Luego, el modelo de gobernanza, el modelo de gobernanza cooperativo lo que te permite es que las decisiones las tomas en conjunto. Entonces, hay que aprovechar esa potencia, que es que las cooperativas nos permiten mucha más capacidad de adaptación a los cambios, porque somos capaces de cambiar de dirección según el momento en el que estemos. Esto hay que aprovecharlo. Luego, la transparencia y la información, que es súper importante, y el presupuestar los proyectos con mirada ecofeminista, que es eso, introducir lo reproductivo, el tema de todos los materiales que sean de origen sostenible, el canal corto, o sea, como toda esa mirada que tienes fuera, que luego se refleja en tu economía, porque si tú tienes un discurso que es la pera limonera, ¿no? De economía social y solidaria, no sé qué, pero luego, pues eso, te dedicas a hacer jardinería y a echar abono químico a tu tiplén, pues oye, pues míratelo, o sea, que igual hay otra manera de plantearlo, ¿no? Y además, o sea, súper importante, si tú no te organizas, el patriarcado ya se va a encargar de organizar. Es decir, si tú coges tu cooperativa y lo dejas todo a... si es que somos feministas, ya te vas a enterar tú de lo que... de la que te va a caer encima, ¿vale? Vale, y para terminar, simplemente quería contaros que nosotras todo esto estamos ahora haciendo una herramienta, o sea, como que estamos estructurando todo esto que os he contado, o sea, como intentando crear una herramienta que nos sirva para evaluarnos, para evaluar en el momento en el que estamos como cooperativa, que nos sirva a nosotras y a otras cooperativas. Y la idea básica es que todo lo que pasa en una cooperativa tiene que ver con lo estructural, con lo personal y con el equipo profesional. ¿Y qué es un timón? O sea, que es como una especie de... O sea, como todos vamos al mismo rumbo, todos somos economía social y solidaria, todos somos la bomba, ¿vale? Todos vamos ahí como enfilados. Pero ese camino, ¿no? Ese camino hacia esa utopía que vamos creando, tú la puedes recorrer de muchas maneras. Entonces, es importante saber que las empresas de economía social tú manejas ese timón, o sea, tú puedes decidir si estás más escorado de un lado a otro, si hay veces que estás más en lo personal porque tienes a 3 personas de baja, o si estás más en la estructura porque necesitas un parte de herramientas, o si te estás más en el equipo porque se están formando 4 personas a la vez. Pero tienes que saber que cuando tú escoras el timón hacia un lado o hacia otro, ocurren cosas en la cooperativa y ya está. Entonces, si tú sabes que van a ocurrir cosas, por lo menos que lo sepas, que lo tengas previsto, porque igual no escoras tanto o igual lo haces, pero luego, o sea, que al final tiene que haber un equilibrio entre esas 3 cuestiones, ¿no? Entre lo que tú necesitas, lo que necesita la cooperativa y lo que necesita el equipo, ¿no? Entonces, un poco quería transmitiros eso, que al final esto es un poco el corazón de la cebolla y que necesitamos como ir, o sea, analizar nuestras propias empresas para saber un poco cómo estamos realmente introduciendo todas estas cuestiones que, vamos, que tienen su dificultad. Y ya está.